Buenos días. Empezamos. Es un honor para mí presentar este acto, como ha sido un honor participar en los trabajos de edición del libro que da motivo a este acto, que es el que tenemos aquí delante, un libro que había que hacer, aunque solo fuera por su título maravilloso, Altos Estudios Eclesiásticos, un título que estaba pidiendo un libro desde que se acuñó en el año 97, en la forja de un plumífero. Hay que decir que este volumen, este grueso volumen, es el primero de 4 en los que se contempla reunir el conjunto casi total de la obra ensayística de Rafael Sánchez Ferlosio, comprendiendo en ella, por supuesto, su tarea como articulista. A pesar de que corre fundadamente la especie de que Rafael Sánchez Ferlosio es el mejor ensayista español y seguramente el mejor prosista español también, en sus obras estaban muy dispersas y muchas de ellas inencontrables, y se hacía urgente desde todo punto de vista no solo recuperarlas, sino ponerlas en circulación en un tiempo breve, como se contempla con este proyecto, que es que en menos de un año y medio toda la obra de Rafael sea accesible al lector, que esté ordenada y que esté convenientemente revisada y puesta al día. En este proyecto parecía evidente empezar por donde hemos empezado, es decir, por el principio. Y el principio de la obra de Ferlosio como ensayista es esa etapa legendaria de su vida, leyenda a la que él ha contribuido a expandir, que son esos 15 años que él, después de la escritura de Jarama y huyendo del grotesco papelón del literato, dedica a los estudios gramaticales, asombrado por el impacto de Karl Willer y adicto a las anfetaminas. Él mismo ha dicho que en esa época conservan centenares y centenares de papeles que él se resistió durante mucho tiempo a publicar y que permanecen inéditos en su mayor parte, y de los cuales solo ocasionalmente salieron algunos textos que son los que se reúnen aquí. Fundamentalmente, pues este volumen reúne la prehistoria de Rafael como ensayista, y el hecho de que corresponda a una etapa dedicada a la gramática no debería asustar a los lectores por dos motivos. Primero, porque aunque el genio de Rafael Sánchez Ferlosio como ensayista es extraordinario, sin embargo, él nunca actúa solo como gramático. Quería decir el genio como gramático de Ferlosio extraordinario, él nunca actúa solo como gramático, y de la gramática le sirve, digamos, un poco como marco jurídico en el cual analizar cualquier asunto de su consideración. En ese sentido, los textos reunidos en este volumen entendemos nosotros, reúnen el marco teórico, por así decirlo, en el que hay que leer y comprender la obra de Ferlosio en su conjunto, y además son el semillero de casi todas las preocupaciones que saldrán a la luz en el transcurso de los 40 años siguientes. Bien, dicho esto, es un privilegio para mí y para todos los que estamos aquí poder asistir a una conversación entre dos viejos amigos y cómplices intelectuales desde hace mucho tiempo, a los que la verdad creo que no hace falta presentar. De Tomás Pollán, a mi izquierda, todos los datos que tengo son legendarios y no he tenido el atrevimiento de contrastarlos, pero realmente son legendarios. Más allá del dato de su nacimiento en León en 1948, todos los demás creo que sí, creo que está confirmado que es profesor de Antropología y Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, pero a partir de ahí su propia fama de profesor carismático, su talante escurridizo de hombre que está siempre de viaje y que solo trata con sus colegas cuando se los encuentra en las más disparatadas ciudades, sus estudios en Tubinga, sus estudios en el Collège de France con Lévi-Strauss, todo esto supongo que son datos que han corrido y que estarán fundados, así como la leyenda es así también bien contrastada de que es ágrafo, por así decirlo, es decir, que se resiste a volcar sus enormes saberes, que son muchos, realmente es uno de los escasos sabios contemporáneos, pues se resiste, por razones que él sabrá, tampoco te lo he preguntado nunca, Tomás, a cerrarlos en ningún tipo de texto. Bien, Tomás, si no me equivoco, se conocieron, también repito que todos estos datos no me he atrevido a contrastarlos con ellos, pero creo que os conocisteis en el año 76 en la tertulia de Agustín García Calvo, y que fue el propio Rafael quien te abordó al final de una de esas sesiones porque tú habías impugnado
ciertas teorías de Agustín García Calvo sobre la metáfora y su objeto, que tú decías que era una definición muy rígida y que la exigías más móvil, y a partir de ahí Rafael te interpeló y a partir de ahí empezó una amistad que se ha continuado en el tiempo, una amistad constante, digamos, jalonada con todo tipo de viajes, de estancias comunes, la más reciente en Roma, con Demetria y Rafael, y la nieta de ambos, en un viaje muy reciente que han hecho. Y de Rafael no voy a decir nada. No voy a presentarlo de ningún modo, no hace falta. Sí quiero, dado que los textos reunidos aquí son mayormente pertenecientes a esa etapa también legendaria de su adicción a la anfetamina, sí quiero leer un testimonio contemporáneo, que es una carta que escribe Juan Benet a Carmen Martín Gaite en el año 1966, es decir, fecha por la que se están escribiendo algunos de los textos aquí reunidos. Es una carta para mí muy, muy emocionante, en la que dice Benet lo siguiente: imagínate ahora un hombre que acerca de una rama cualquiera de la cultura se construyera él solo, partiendo de cero, todo el saber que atesora ahora la comunidad. Imagínate que un autodidacta de la geometría, por ejemplo, dedicara su vida a aprender todos los secretos de esa ciencia por sí solo, que empezara con los postulados de Euclides para terminar con la geometría flintiana o la operacional. Un hombre así no hará avanzar un paso a la ciencia, o apenas tendrá un puesto en el campo de la cultura competitiva, de la cultura de certamen, perdón. Y sin embargo, no cabe pensar en un tipo de intelectual más puro, aun cuando la pureza no vaya unida, en ese caso, ni a la sociabilidad ni al desinterés, sin duda, porque un determinado tipo de interés, el del goce personal, ha prevalecido durante toda su carrera. En algunos momentos, Rafael me recuerda mucho a ese hipotético geómetra, y mi admiración por él descansa en buena medida en la envidia que me produce la fidelidad con que obedece al primer placer intelectual, el solitario y orgánico, y sabe soslayar las dádivas de los derivados. Esto decía Benet en el año 1966, y seguramente lo pueden sostener los propios amigos de Rafael 40 años después. No, 40 no, 50 años después. Un último apunte es que para Rafael, claro, estamos hablando aquí de textos escritos a veces hace más de medio siglo, con los cuales Rafael ha mantenido una relación ya casi arqueológica respecto a sí mismo. Y en fin, ahora se trata de que ellos dos conversen. Yo, en principio, solo para censurar voy a intervenir y agradecer su presencia y la de vosotros. Y repito, para celebrar la excepcionalidad de este acto. Quiero decir una cosa primero, que no es ningún debate. Aquí no se juega a ganar y perder. Aquí nos vamos a favorecer el uno al otro. Yo procurando ajustarme a él corrigiéndome cuando yo me desvíe de lo que tenemos apuntado. Yo tengo chuleta y todo, o sea que puedo tirar de esto de vez en cuando. Y aquí del libro también tengo que leer un par de frases. Pero eso luego. Ahora digo que aquí no hay debate. Si yo me desvío, él me corrige. Si yo me mantengo, él me responde. Ahora empezará, digo, él será el que tenga que empezar. Sí, muy bien. Bueno, antes de empezar propiamente la conversación, sí me gustaría elogiar la edición del libro, porque desde los aspectos aparentemente más superficiales como el formato, el tipo de letra, el fondo, pues es muy agradable de leer. Me parece un volumen muy adecuado a la edición de una obra y unos escritos de tal calibre, y creo que en este sentido pues hay que estarles también agradecidos a Miguel Aguilar. Por lo que se refiere al editor, a Ignacio Echevarría, me parece que hace una presentación muy precisa, muy esclarecedora, que sitúa muy circunstanciadamente los textos y las incidencias que en algún caso se han interpuesto y han sobrevenido a alguno de ellos, ¿no? Es un texto que no tiene ni un gramo de grasa, y esto a mí me resulta especialmente agradecido. Y además es muy útil porque tiene unas notas muy pertinentes sobre la aparición de cada uno de los textos
Y también se agradece mucho, en concreto, el índice analítico de las Semanas del Jardín, que era a veces muy difícil encontrar aquellos parágrafos que uno buscaba, porque al no tener los parágrafos títulos, pues era muy dificultoso. Bueno, el volumen de estos escritos de Rafael se parecen, en mi opinión, a la cuenca fluvial de un gran río como el Orinoco o el Amazonas, ¿no?, donde hay unos brazos, o como dicen en el Orinoco, unos caños, ¿no?, unas corrientes principales, que serían, como tú indicas en la presentación, Ignacio, los estudios sobre lenguaje, gramática, narratología, antropología, y aquí en este punto quiero decir que, en mi opinión, y no solamente en mi opinión, sino en la de mis colegas, algunos de los comentarios a el informe sobre Víctor de l'Aveyron es, sin duda de ninguna, lo mejor que se ha escrito de una antropología general en el siglo XX y XXI. Basta comparar esos comentarios, en concreto uno que tiene sobre la suspensión de sentido y las figuras de la persona que está absorbida, por ejemplo, en una pelea callejera de violencia, el que está absorto en el estudio o el que está, en fin, como un paseante libre y que puede tener una actitud teórica respecto del mundo, para comprobar, si se compara ese texto con Ensimismamiento y alteración de Ortega y Gasset, la diferencia de penetración, de observación, de análisis riguroso, e incluso con los textos clásicos de estas materias que escribieron los alemanes en el siglo XX, como es el caso de Gehlen o de Plessner. Me parece muy superior, ¿no? Y entonces yo encarecería muy mucho la lectura de los comentarios sobre los niños selváticos, ¿no? Me parece una maravilla. Bueno, entonces, como digo, es una cuenca fluvial de unas dimensiones enormes y no podemos tratar ni mucho menos todas las cuestiones que aquí aparecen. Entonces, a mí me parecería pertinente conversar sobre dos cuestiones. Una que aparece en las Semanas del Jardín, referida a los índices escatológicos, ¿no?, y la otra a lo que en el texto aparece como preámbulo, que es el Principium Individuationis, ¿no? No, al final. Es el final, sí. Primero voy a empezar con los índices Primero escatológicos. voy a decir una cosa. Sí. Lo de la atención surge a propósito de una particular de Víctor de l'Aveyron, un muchacho capturado, no había sido adoptado por ningún animal. Por lo visto, se libró del hambre y de la muerte, fue en la Revolución Francesa. Fue en 1800, era el 7 o el 8. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál? El 7 o el 8. Del 8, ¿no? 1708. No, dices... No, sí, no. 1808. 1808. 1808. Y este muchacho tenía una cosa extrañísima, la atención. Lo que tenía significado para él se volvía inmediatamente. Tenía una reacción. Por ejemplo, si oía ruido de nueces, porque las nueces le gustaban mucho, y oía ruido de nueces, se volvía inmediatamente con la... Y disparaban una pistola detrás de él y ni se inmutaba. Es decir, no hacía ninguna reacción, porque no tenía... podía haberle hecho hacer así, asustado. No, pues no tenía ese ruido. O ese ruido no lo había referido a su interés. Las dos cosas pueden significar lo mismo. Nada más. Siga. Sí, no, entonces, esa cuestión de la suspensión del sentido, además, como una caracterización específica del hombre respecto a otro tipo de animales, a mí me interesaba muchísimo, pero no vamos a entrar en esa cuestión. Te quería plantear la cuestión que tú tratas en el parágrafo 20 de las Semanas del Jardín, de los índices escatológicos, especialmente en relación con dos cuadros que aparecen en el libro, ¿no? No sé si no convendría que, para aclarar lo que se entiende por índices escatológicos, leyese brevemente la caracterización que tú haces de este concepto, de esta noción en el propio libro, porque es muy breve, ¿eh? Dices, opto por designar con esta expresión aquellos rasgos, ya sea... Perdona.
eschatón es lo que en castellano se traduce como postrimerías, Postrero, sí. novísimos. Sí, que ahí hay una confusión. La gente cree que escatológico, de desperdicio, desecho, tiene la misma raíz que toescatón en el sentido de lo postrero, y es mentira. El uno viene de escatos, que es escoria, no viene escoria, y el otro de toescatón, que es lo postrero, efectivamente, postrero. lo último, sí. Bueno, Se llamaba, en la apologética cristiana católica, decía escatología o novísimos. Sí. Digo, postrimería o novísimos. Sí, ¿Qué era de novísimo? novissimis, ¿Eh? de novissimis. Porque novismi Sí. era en latín también final. Sí, pero incluía el purgatorio y esas cosas también. Sí. Bueno, yo voy a leer la caracterización que tú haces de lo que entiendes por índices escatológicos para que luego puedas comentar el cuadro. Dice, opto por designar con esta expresión aquellos rasgos, ya sea verbalmente descritos en un texto, ya sea representados en una pintura o en una película, aquellos rasgos fisonómicos o gestuales que caracterizan a los personajes como signos valorativos, que son verdaderos juicios de valor escritos en sus rostros y en sus movimientos y actitudes, de modo que prefiguran y anuncian su destino final de salvación o de condenación, o bien indican al lector o al espectador de cine qué parte tiene que ponerse, por quién debe apostar para poder disfrutar del happy end de la novela o de la película, ¿no? Entonces, en las Semanas del Jardín, tú traes a colación esta cuestión de los índices escatológicos cuando, después de haber expuesto en qué medida el factor de sucesión o el orden narrativo, ¿no?, en una película o en un relato escrito, tú arrancas de la revuelta en Hawái, ¿no?, de esa película, ese orden tiene valor de argumento y de algún modo termina produciendo una univocidad ontológica en los personajes que los marca de un modo parecido a como la predestinación marca a los personajes. Y entonces, en un determinado momento del libro, dices que vas a hacer, después del desarrollo que haces del factor de sucesión en la narración, ¿no?, donde estableces esa relación entre superficie, entre lo primero que aparece como superficie, lo que aparece después como fondo, lo que aparece primero como superficie, apariencia, lo que aparece después verdad, y que en caso de que haya contradicción entre lo uno y lo otro, prima la verdad. Después de eso dices lo siguiente. Dices, lo que es de todos modos innegable es la marcada afinidad formal de los esquemas. Pero antes de ello, por no dejarme atrás ninguna cosa en el retorno, he de hacer todavía una pequeña excursión por la pintura. Pero antes hay otra cosa. ¿Cómo? Antes quiero decir... Ah, muy bien. No, antes quiero decir que el orden de sucesión es muy importante, porque tiene en la narración, por ejemplo, está Ricardo Corazón de León con Saladino. Y cada uno tiene que exhibir a ver cuál es más potente de las armas. Entonces Ricardo Corazón de León agarra un tocho así de tronco y con la espada ¡pah!, lo abre en dos. Y Saladino echa al aire un chal de seda y lo cae en dos pedazos con la cimitarra. Entonces, claro, si ponemos antes a Saladino, la cosa queda muy sosa. En cambio, la fuerza bruta apareciendo antes, más elemental, en cambio, la cimitarra que corta en el aire, el chal de seda, pues es mucho más espectacular, ¿no? Hay otras que absolutamente, por ejemplo, el sol y el viento se desafían a ver quién hace a un hombre quitarse antes la ropa que tiene. Entonces empieza a soplar el viento y el hombre cada vez se arropa más. Y luego empieza a calentar el sol y el hombre mismo se quita la manta y la ropa que tiene o la capa. Bueno, es que aquí el orden, si se invierte, queda la historia bastante sosa. Si en cambio se pone el más elegante, el más refinado, el más inesperado, como el de la cimitarra de Saladino, claro, queda más
más propio del cuento. Nada más. Sí. No, entonces haces una especie de ramificación o excursión por la pintura, dice, una pequeña excursión por la pintura, donde he podido hallar la muestra más palmaria de un concreto renacimiento histórico del espíritu predestinacionista en las formas culturales del mundo cristiano. Y entonces dices que se trata de dos cuadros, ¿no? Primero el otro. Primero este, que es el de Carlota. Juan de Juanes. No, el otro, No, el otro. Primero el anónimo, el ¿no? anónimo de... El San Vicente. Sí. Aquí tenemos a San Vicente puesto con una rueda al cuello y los asesinos, los martirizadores, tienen la cara tan bondadosa como la del santo. Aquí no están juzgados. Aquí cada uno por lo que hace. Por lo que hacen, pues claro, son unos malvados, porque están poniendo una rueda al cuello a un hombre o a un santo. Eso sería después. Y hay otra cosa curiosa aquí, esto es puramente anecdótico, que quiero hacer resaltar, que aquí tenemos una representación de dos tiempos de la misma narración. Y entonces, a Agustín García Calvo le pedí que me dijese una palabra para denominar esto, y cuando no hay dos figuras en el mismo tiempo. Esto se da mucho tiempo. Y Agustín García Calvo me dijo, llama esto palin esquemático, porque palin es, no sé si algo como twin, ¿no? En Es inglés. como de nuevo, Ah, repetición, sí. y aquí aparecen dos veces. Y el otro cuadro, frente a este, aquí todos son iguales. Los del mártir y los del santo. Y aquí, en cambio, digo, el cierzo helado del lago de Man, por Calvino, ha soplado de lleno en estos rostros. Todos son malvados. Pero hay una excepción. Hay alguien ahí que está indiferente, o por lo menos no expresa sadismo. Y ¿cómo se dice? ¿Qué rige? ¿Vestimenta? No, el texto dice secus pedes, adolescentis, ¿no? Ah, De posuerum vestimenta, ¿no? El vestimenta ellos, secus pedes, adolescentes. Qui vocabatur Paulus. Es decir, aquel que no está marcado, por el odio o el rencor, es San Pablo. El que va a ser San Pablo, porque ahí no se ha caído el caballo de Damasco todavía. Y el caballo en el camino de Damasco. Y está a los pies de él están los trajes que le van a quitar, por aquí no se lo han quitado todavía, que le van a quitar a este santo, que es San Esteban protomártir. Sí, ahora es curioso, reflexionando sobre el rostro de San Pablo, que de algún modo el futuro que le espera es ya pasado, porque está condicionando el rostro antes de que ocurra la conversión. Claro. Es decir, que el futuro es pasado, es como si Claro. El futuro es pasado. Un momento. Sí. Claro, la Westminster Confesión, como se diga, la Confesión de Westminster dice, pero aquí nos anticipamos, bueno, dice Dios de 1647, es una declaración de los calvinistas todavía, dice, Dios ha odiado y amado a sus criaturas aún antes de la creación. O sea, son absolutamente condenados ya. Y bueno, eso me adelanto al final.
Sí, en ese sentido hay una especie de memoria del futuro, por paradójico que parezca, ¿no? Porque uno se acuerda de lo que tiene que ocurrir después, ¿no? Hay una memoria del futuro y el futuro es pasado, o sea, el futuro es pasado. Sí. Entonces, claro, en el rostro de Pablo, pues... Está la predestinación. está la Es predestinación. de los salvados. Entonces, antes de que él se haya convertido, ya tiene el rostro de lo que luego será, porque está prescrito desde el principio lo que él será, ¿no? Luego hablaremos de la victoria final. De la victoria final. Sí. Luego, ¿qué comentario que sale aquí? Sí, no, tal vez convenga leer la confesión de Westminster algunos, porque hay en concreto un punto que es ese en el que dice que ya antes de la creación, Sí. ¿no? Por aquí lo debes de tener recogido, pero no Está en encuentro. Weber. Sí, está en la ética. Sí, aquí está, el número 5. Dice, aquellos hombres que están destinados a la vida han sido elegidos en Cristo para la gloria eterna por Dios antes de la creación, por su designio eterno e inmutable, su decreto secreto y el arbitrio de su voluntad, y ello por libre amor y gracia, ¿no? Hombre, Aquí Max Weber le saca partido a esto, porque dice que influyó mucho en los protestantes, en los calvinistas, influyó mucho esto de la predestinación, porque procuraban en vida tener las señales de los salvados, porque eran honradísimos los tenderos, los banqueros de las pequeñas ciudades de la expansión de Norteamérica por el oeste, porque era de esas regiones, ¿no? Y eran los tenderos más de fiar y más fieles, porque entonces en vida daban signos de predestinación. Y eso pensaba o que atraería a Dios a su favor, o que por lo menos demostraban y se sentían como demostrando que ellos eran de los salvados. Porque ser de los salvados, de los condenados, es lo esencial, ¿no? En la predestinación. Pero claro, estos señores, como aquello que nos decían los jesuitas, que un niño puro y limpio y tal, si hace un solo pecado, o sea, tocándose las partes, por ejemplo, pues puede condenarse. Los jesuitas nos decían eso, para que no nos tocáramos la pilila. Y eso decían. sí. Quiero decir, la idea de predestinación y las formas implícitas en las que ésta aparece y no implica que no haya acontecer propiamente, No, porque todo está escrito desde el principio, ¿no? Y en relación con eso también te quería plantear una cuestión que tiene que ver con uno de los apéndices en la primera semana del jardín, que es cuando hablas de los relatos, de las narraciones o de las novelas de representantes, ¿no? Yo a estas novelas les llamo a veces novelas alegóricas, donde el personaje tiene que representar una idea abstracta, ¿no? Tiene que representar una idea abstracta o lo que sea, o una clase social, etcétera, etcétera. Y entonces el personaje también está atado porque es una marioneta en función de la representación, no tiene absolutamente ninguna autonomía. Entonces es como si hubiese una especie de predestinación también en ese tipo de novelas, y se nota mucho porque son novelas que te asfixian. Sabes que el personaje no está suelto, digamos, no está suelto, no está libre, no se desarrolla, sino que tiene que cumplir la función de ilustrar la idea pedagógica que se trata de imponer, ¿no? Pero, perdona, Turgenev venció eso, porque quiso poner un personaje, un representante, y le salió Basarov, que es un tipo absolutamente encantador. Pero quería ser un representante. Sí. Escribía tan maravillosamente que le salió el personaje más encantador que tiene. Sí, y luego, Rafael, no sé si no sería pertinente, porque me gusta mucho ese texto, sacar a relucir aquí el caso de Dimna, que también que es el primer apéndice a la primera semana del jardín, ¿no? ¿El caso Dimna? Sí. Sí. Sí, es pertinente porque... Hombre, claro. Dimna Calila y Dimna. Calila de Dimna se llama.
de 1252. Viene de Oriente, pasa por el Islam y por los árabes. No sé de Oriente qué quiere decir, puede ser de la India, es probable. Y es un caso que recoge en los islámicos. Y parece ser que en Toledo, en esa medio mitológica, porque creo que exageran mucho, se llama Escuela de Traductores de Toledo, pero por lo visto era que en tiempo de Alfonso X el Sabio, pues en Toledo había muchos que traducían cosas árabes y tradujeron el Khalil Edimna en 1252. La tradujeron del árabe, porque claro, el árabe en España los sabía pues, personas que estaba el Islam muy cerca en 1252. Vamos, estaba todavía en Granada y no sé si en Gibraltar. Y era muy bonita la argumentación de Dimna contra la predestinación. Dice, en non haberá el religioso su buen galardón, magerpuña en bien facer. A mí esta frase, magerpuña en bien facer, me parece maravillosa. O sea, aunque pelee en hacer el bien, magerpuña en bien facer, de 1250. Y no habrá el religioso su buen galardón, magerpuña en bien facer, y el que mal hace también. No me acuerdo del siguiente texto, del malhechor que no recibe castigo. Lo podemos leer, está aquí. Ah, ¿está ahí? Sí, que es maravilloso el texto. Mi lectura será... Creo que el otro no está, ¿no? ¿Cómo? ¿Está el otro también? Sí, está. El que acabas de citar lo tienes recogido en el apéndice 1 sí. Y yo lo leeré mal, pero voy a hacer un intento. Entonces le responde Dimna al cocinero mayor, ¿no? Lo siguiente, dice, por unas cosas juzga el hombre otras, et el juicio de Dios derecho es sin tuerto. Et vos sodes sabios mesurados en razonar, y ya oíste lo que éste dijo. Pues oíd a mí, que a él cuida, que non es ninguno más sabio que él, et cree que non a otro más saber que el suyo. Pues si todos los bienes e los males que el homne face non son sino por las señales que son en el homne, manifiesta cosa es que non habrá el religioso su buen galardón por el servicio que face a Dios, nin el que mal face non habrá pena por sus malas obras, e que non son los homnes bien andantes, sino por las señales que son vistas en ellos. Et el que mal face non se puede dello dejar, nin puede estar que lo non faga, e que non es ninguno virtuoso, maguer puñe en bien facer, que le tenga pro, ni ningún malfechor, maguer que peque, que el faga daño. E non mande Dios que así sea, si a los hombres fuese dado, pornían en sus cuerpos las mayores señales que ellos pudiesen. O sea, es el texto... que no sabía que lo citaba. Lo tienes recogido entero. Aquí, ¿no? Sí. Bueno, no sé si podríamos ya tratar de la cuestión del principio de individuación y del individuo, porque una cosa que me ha llamado la atención es que si se lee el final, o sea, porque me parece que hay una concepción muy distinta, si no opuesta, entre el final de la segunda semana del jardín, cuando has estado comentando el poema de Becker, Volverán las oscuras golondrinas, y lo contrapones al Parergon de Antonio Machado, ¿no? Pero al final, que es a lo que voy, de este parágrafo dices lo siguiente, porque todo lo cualitativo es por esencia repetible. Esto, de algún modo... Es lo contrario. Es lo contrario, tal. Entonces, ¿podrías aclarar esta cuestión? Y también, ¿por qué pones no solo en este libro, sino también en el libro o el escrito sobre la guerra como preámbulo y portada, creo que allí se llamaba Janua, ¿no? El Principium Individuationis, si puedes explicar esta cuestión. No sé, lo de la guerra no lo sé. Lo otro es porque dice, va el enamorado, después de haber muerto la amada, cuando murió esa amada, pensó en hacerse viejo, solo con su memoria y el espejo donde ella se miraba un claro día. Ha pasado el primer aniversario, ¿cómo eran? Recordó, se preguntó, no me acuerdo exactamente el verso,
sus ojos, ¿cómo eran? Dios mío, ¿cómo eran? Salió a la calle un día de primavera y paseó en silencio. En el balcón de un sombrío, en el sombrío hueco de un balcón, vio unos ojos brillar. Vio unos ojos brillar. Detuvo su camino, como esos. Es decir, que unos ojos que aparecen en un balcón, en un sombrío hueco, vio unos ojos y recordó lo de su amada gracias a eso. Y ahí digo yo una cosa que siempre me ha criticado Tomás, que claro, es al contrario. El principio individuationis que vamos a glosar ahora hace una conclusión contraria. Y sobre todo, lo mejor es lo de Deleuze, porque Deleuze le da por fin a Santo Tomás un lenguaje mucho más seguro y mucho más penetrante. Que Santo Tomás dice materia innata quantitate, lo dice del individuo. Y entonces, esto, materia innata quantitate, nos entendéis marcada la cantidad, o sea que lo pone en la materia. Y se descubre por qué quiere decir con el innata quantitate, que es poco expresivo, cuando hace la logomaquia que suena, cuando hace la logomaquia teórica, una logomaquia teológica. Y entonces dice que los ángeles, puesto que son individuos y son espíritus, hay individuos santos, pero cada uno, puesto que es espíritu, no tiene materia, cada ángel tiene que ser una especie. Claro, entonces entiende. Agota la especie. Agota la especie. Cada ángel es una especie. Una especie infinita no quiere decir nada hoy. Después de que en la matemática teórica ha entrado esa categoría de infinito, que se usa y no se usa. Hay cálculos que se llaman infinitesimales, que lo descubrieron al tiempo Newton y Leibniz. Pero no sé en qué consiste ese infinito que se pone. ¿Qué iba a decir? Bueno. No, que ibas a... La traducción que hacía Deleuze de las tesis de Santo Tomás. La traducción que hacía Deleuze de las tesis de Santo Tomás. El principio de Deleuze ya por fin le presta un lenguaje. Dice materia innata quantitate. Se lee en la teología eso de que cada ángel tiene que ser una especie, puesto que es un espíritu y no tiene materia. Claro, no se sabe cómo puede ser cada ángel una especie. Porque si luego son infinitos, especies infinitas, es una contradicción. Bueno, es para alguna contradicción. No creo que sea ni contradicción ni nada, porque lo de infinito es una palabra que no nos cabe en las manos, no nos cabe en el manejo humano. Es un atrevimiento hablar de infinito, pero bueno, para algo servirá. Sí, pero vamos, a lo que voy es que efectivamente en la segunda semana del jardín dices esto de que lo cualitativo es por esencia repetible, ¿no? Y en este preámbulo al que le concedes tanta importancia hasta el punto de que por 2 veces lo has puesto como portada o preámbulo de 2 libros, más bien lo que afirmas es que no es posible una lógica intencional con nombres propios y que por acumulación de notas o de cualidades o de rasgos no se puede llegar al individuo. Duns Scoto decía que el individuo se lo definía el individuo cualitativamente, pero las cualidades tenían que ser infinitas. Claro, cualidades infinitas y especies infinitas no se sabe cómo entenderlo. Y entonces, el que le dio por fin un lenguaje, le dio a Santo Tomás, bueno, yo decía que el individuo no es distinto, es otro. Cada individuo es otro. Y es otro quiere decir que es una muerte, es un dolor, es un placer, es un hambre, es una sed, y no puede uno comer por otro,
Es decir, el más generoso de los hombres, el más misericordioso, no puede comer por el hambriento. No puede, por su estómago, no le puede llegar nada al hambriento. Entonces, eso los separa, los individuos, los separa en lo que llamamos ser otro. Y lo llamo yo con una palabra horrible, otreidad. Pues entonces, Deleuze llega. Bueno, vamos, yo había acertado un poco en la palabra, en la expresión de Deleuze, porque decía otreidad, otro, y Deleuze hace ya un lenguaje perfecto, que llama diferencia a lo cualitativo y repetición a lo individual. El individuo es repetición un individuo de otro, una muerte, un dolor, un placer, un hambre, una sed, etc. ¿No? Es perfecto lo que termina Deleuze. Pero no sé si no convendría que lo ilustraras tú con la lectura de algún párrafo del texto, ¿no? Para ilustrar esta distinción que No haces. tengo nada transcrito de Deleuze. No, digo de tu propio texto. No sé qué tengo. No me acuerdo. Por ahí veo que tienes unos subrayados. Ah, bueno, sí. A ver. A ver qué pone aquí. Perdón, que lea el libro. Perdón. ¿Qué viene aquí? Ahí. Perdón, por Dios. Es que no paso bien las hojas. De modo, pues, que la concomitancia y solapamiento de la idea de tolerancia con lo que, como de respeto, es que no veo bien, el respeto al individuo, resulta una desgraciada concepción de este, lo que viene a cifrar la singularidad en una multiplicación de notas específicas, haciéndolo constar en pura descripción cualitativa o determinación clasificatoria a semejanza de un código de barras o un código genético. Es que ahí hay una cosa que tiene interés, que es cuando tú, me parece que en ese mismo párrafo, un poco antes, dices que denunciando cierta concepción de la idea de tolerancia, que la tolerancia, sobre todo cuando se cita en contextos de multiculturalismo y tal, no es tolerancia al individuo, sino justamente a las notas cualitativas. Ya, sí, sí. ¿No? Y sí. entonces denuncias justamente ese... Esto es, sí. Y entonces, por una parte, denuncias ese concepto de tolerancia, que no es tolerancia al individuo, sino, diríamos, al grupo, al tipo, a la especie, ¿no? O al grupo étnico, o lo que sea, ¿no? Y por otro lado, denuncias también cierta retórica que hace la apología del individuo como una realidad única e irrepetible. Pero en términos cualitativos, claro. Sí. Denuncias ambas cosas. Entonces, en ese contexto, a ver. A ver, un momento. Perdón, que voy a ver dónde está lo que dice Tomás. En ambos casos, el principio de individuación sigue el criterio de la determinación cualitativa, pero en semejante espectro cromático de determinación, el individuo nunca llegó a ser visto como el sujeto del dolor, aquella percepción del individuo que connota en sí misma la evidencia de que el dolor es absolutamente irreparable, se ha quedado fuera. O sea, se ha quedado fuera porque en las cualidades no está el dolor. Y ahora vamos a hacer la repetición fruto de un abuso, ¿no? En la misma medida
en que los individuos no son como individuos más que otros entre sí, está permanentemente expuesto a la infamia de la fungibilidad y la sustituibilidad. No en vano, las sucesivas generaciones de individuos que van al matadero toman el nombre de reemplazos. Así lo constató Napoleón ante el gran número de soldados franceses que yacían muertos en el campo en la batalla de Eylau, que no dejó de ser, sin embargo, de apuntarse por victoria a nombre de Francia. Cuando dijo todo esto, lo remedia una noche de París. O sea que la gran productividad de la genética francesa remediaba los muertos en la batalla de Eylau. Sí, una cuestión que no sé si convendría aclarar porque puede estar, en fin, clara, pero no suficientemente, es la afirmación obvia de que el dolor es absolutamente irreparable, ¿no?, por una parte, y por otra parte, esta posibilidad de que el individuo esté expuesto a la infamia del reemplazo, de la sustitución. Porque, claro, irreparable quiere decir que es una pieza, no se puede reparar, es decir, no puede ser sustituida o reemplazada por otra. Entonces, ¿cómo se llama reemplazo, precisamente? Claro, ¿cómo se conjuga la irreparabilidad del dolor, ¿no?, con la posibilidad de que un individuo pueda sustituir a otro, porque es la pura otreidad, por utilizar tu terminología? ¿Cómo encaja eso? ¿Y cómo encaja? Sí. ¿Es que un individuo puede sustituir a otro? No, por una parte, el carácter irreparable del dolor. Sí. Y la sustituibilidad que implica la idea de reemplazo, ¿no? Claro, ahí se prueba que la sustituibilidad viene de esa unidad de la repetición. Pues la repetición todos son idénticos. Y eso, el abuso de la repetición es lo que hace poner los uniformes. Y todos los que están con el mismo uniforme ya se vuelven simplemente otros. Ante el enemigo, por la diferencia cualitativa. Y ante sus compañeros, por la identidad. O sea, son idénticos a sus compañeros porque son repetición cada uno de otro. Cada soldado de un mismo ejército, de un mismo uniforme, es simplemente otro respecto de su compañero. Y respecto al enemigo, esa diferencia cualitativa porque el uniforme es cualitativamente distinto. Pero es una reducción que, claro, ilustra muy bien lo de diferencia y repetición de Deus. Pero el dolor propiamente no se repite. El dolor no. Claro. Entonces, ahí hay un pequeño problema. Pero una pregunta que te hice al principio y que me parece que no hemos hablado es ¿por qué le concedes tú, se intuye, pero por qué le concedes tanta importancia a este principium individuationis, como lo demuestra el hecho de que aparece como preámbulo y como portada en 2 libros? ¿Cómo en 2 libros? O sea, en este libro aparece como preámbulo y también en el libro sobre la guerra me parece que se titula Llano. Porque es lo más genérico que hay, ¿no? Y además porque hay una conclusión teológica de muchos, del cristianismo también y del catolicismo también, de que al final todo será salvación. Hay un exceso que fue condenado, que cuando San Agustín habló de ello, ya llevaba, el siglo II está Orígenes. Y Orígenes primero para no tener perturbaciones de
de la sexualidad, se castró y fue echado no fue admitido de obispo de Antioquía, me parece porque se había castrado, me parece que era por eso, pero Orígenes al mismo tiempo había inventado una cosa que en tiempo de San Agustín ya habla de ella con 2 siglos, porque Orígenes es del siglo II, San Agustín del IV, ¿no? El cuarto y quinto, sobrevive el quinto, ¿no? Cuarto y quinto, sí, quinto. Bueno, y había inventado una apocatástasis, ¿cómo es la otra palabra? Panton. La apocatástasis era que al final todos se salvaban, hasta el propio demonio, con un funcionario de prisiones que se jubila muy tarde, hasta el propio demonio al final, lo pone además en el tiempo, cosas muy raras, hasta el propio demonio, como un funcionario ya muy viejito y jubilado, de prisiones, y se salva también. Esa es la apocatástasis Panton. Sí. No. Apocatástasis, Sí. ¿cómo la deletrea? ¿Cómo la...? Digo, ¿en griego? Sí. Alfa, pi, omega. No, deletreo no. Los componentes. Pues de apo y cacistemi, del verbo histemi. Cata, o sea, apo, cata y histemi. Cata es una... Es volver a colocar otra vez, recapitulación. ¿no? Un poco parecido a la palabra alemana que me parece en Hegel de Versöhnung, ¿no? Una especie de reconciliación y recapitulación final. Pero quería decirte, puesto que tú lo citas también en el texto, que otro señor, un gran pensador, hasta el punto de que yo pienso que el idealismo alemán son notas a pie de página de este pensador del siglo IX, que es Juan Scoto Eriúgena, no Duns Scoto, claro, que es del 13-14, tiene una idea de predestinación, pero no doble, sino única. Es decir, todos están predestinados a ser salvados. Juan Scoto Eriúgena. O sea, cree en la predestinación... Se adelanta, no, recoge a Orígenes. Recoge a Orígenes, pero expresamente tiene un libro sobre la predestinación y cree que hay predestinación, pero es que todos están predestinados a ser salvados, ¿no? Pero eso la recogen muchas teologías, porque el triunfo final del bien sobre el mal, la victoria final, es un tópico teológico de muchas religiones. Sí. Es decir, que no puede triunfar el mal, como dicen ellos, el mal, que es una especie de fetiche inventado por ellos mismos. Sí, porque es que si no fracasa la redención. Fracasa, no, pero sin redención, otras religiones lo tienen también. Pero yo quería apuntarte en esto, perdona, el catolicismo, y bueno, y otras religiones, pero sobre todo el catolicismo, habla de la resurrección de la carne, que de algún modo es la salvación del individuo. La resurrección de la carne... Es una idea que, digamos, que redime al individuo en su individualidad, mientras que luego la secularización de la redención, por ejemplo, en las ideologías políticas, sí que trata al individuo como, es decir, como en el sentido contrario, ¿no? Como especie, es decir, habrá una humanidad que será mejor o que ¿no? Es decir, que en este sentido, digamos, la religión conserva esa concepción del individuo en su especificidad, en su dolor, en su hambre, etcétera, porque lo que propone es la resurrección de la carne, es decir, su reaparición. Para la resurrección de la carne, ¿cómo es que decía San Agustín de la resurrección de la carne? Bueno, ahí el cristianismo tiene hecho un lío terrible, porque no hay modo de encajar la resurrección de la carne con la inmortalidad del alma. Es decir, que la inmortalidad del alma viene de los órficos y de Platón, y entonces tiene sentido hablar de la resurrección de la carne cuando no se cree en la inmortalidad del alma, cosa que en el Antiguo Testamento no aparece hasta la época de los macabeos, un poco antes, por influjo griego. Entonces, si no, la única posibilidad de que uno vuelva es que resucite. Pero claro, si hay inmortalidad del alma, que además se concibe como liberarse del cuerpo, aunque sea un cuerpo glorioso, etcétera, etcétera, pues ahí hay un problema que hace el alma desde que muere hasta que resucita el cuerpo. Tienen un lío terrible. Y la otra cuestión, en relación con lo de la predestinación, lo de Orígenes y
y Juan Escoto Eriúgena, es que claro, si, como se decía antes con un lenguaje horroroso, en última instancia, ¿Cómo? en última instancia, ¿no? Ah. Hay dos mundos, el mundo de los condenados y el mundo de los salvados, estamos en pleno maniqueísmo. Sí. ¿No? me parece la cosa clara. Pero me ha llamado la atención que siempre me llamó la atención que Juan Escoto Eriúgena, grandísimo pensador, tiene un libro sobre la predestinación, pero la predestinación es única, no es doble, ¿no? Y tiene interés. No sé si ya hemos hablado. No, había un asunto sobre la victoria final, que has apuntado al comienzo. ¿Cuál? Sobre la victoria final, que querías hablar. ¿No? ¿No has dicho Sí, al comienzo? la victoria final, ya te digo, no es que como aquello de vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Eso lo decía un presidente del Ateneo muy simpático, el señor Prat. Prat me parece que se llamaba. Don ¿Tú te José acuerdas? Prat, sí, don José Prat, ¿no? Era un... Ese nos lo dijo, me acordé de eso siempre. Claro, pasa eso, que no quieren que pase eso, quieren que pase la cualidad, que sea la cualidad de la bondad la que gane por su propia esencia, ¿no? La categorizan eso como una cosa absoluta, que tiene que pasar forzosamente. Esa es la victoria final. Ya digo, no pasa por lo contingente, sino por lo absoluto. Por lo, ¿cómo dirías tú? Con un lenguaje tuyo que es mejor que el mío. No, vamos, en absoluto, vamos, no, mi lenguaje no es... Oye, ¿y de qué modo, por ejemplo, concibes tú que toda idea de que hay leyes que no sean meramente estadísticas, ¿no? Sea eso lo que sea, leyes del desarrollo histórico, etcétera, etcétera? No me refiero a que se puedan establecer relaciones causales contingentes respecto a determinados periodos, sino la idea de que hay unas leyes de la historia que determinan el curso de los acontecimientos humanos, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto esa concepción no adolece o no tiene afinidades internas o electivas, que diría Weber, con la idea de predestinación? Si está establecido lo que tiene que ocurrir y tiene que ocurrir a su debido tiempo, porque si no ocurre a su debido tiempo y alguien se adelanta a los acontecimientos, Sí, puede estropearlos. Es decir, ¿hasta qué punto cualquier concepción de leyes deterministas en el ámbito de la historia no desemboca en un tipo de concepción predestinacionista? Sí. Bueno, Y consiguientemente anula la historia ahí está Hegel, ¿no? y el acontecer. Sí. Ahí está Hegel que primero se entusiasma con Anaxágoras, pero luego se da cuenta de algo, porque Anaxágoras anda por esa idea. La asoma, pero luego Anaxágoras concluye de otra manera, que a él no le gusta. No me acuerdo exactamente cuál es la formulación de Anaxágoras que Hegel comenta, ¿no te acuerdas? Es en relación con el telos final, con el telos. Con el telos, sí. Sí, con el telos. Sí. No, lo que es muy ilustrativo, en mi opinión, en Hegel, porque lo tópico es decir que hay dos concepciones del tiempo, una lineal y otra circular, ¿no? Sí. Bueno, lo que muestra la concepción lineal, si subyace a ella una filosofía de la historia, es que es circular, porque lo que está al final estaba predeterminado desde el principio. Ah, sí. Y bueno, pero esa no es la circularidad. ¿Cómo? Esa no es la circularidad. Sí, pero al final termina ocurriendo lo que está programado desde el principio. Es decir, desde el principio el espíritu hace el recorrido que tiene que hacer y al final es autotransparente y autoconsciente de sí mismo, pero eso estaba establecido desde el principio. Es como si desarrollase un programa informático. Ah, bueno, pero esa circularidad no es la de que recurren las mismas cosas en otras figuras. Es otra figura, pero de algún modo el espíritu hace una revolución completa, es decir, que termina en el punto de partida, ¿no? Una revolución completa es la de 360 grados que termina uno en... El otro día en un anuncio decía,
una revolución de 360 grados. Que decía, pero como una maravilla. Y era de algo que era, de un anuncio, de una fregona. Una fregona que daba vueltas de 360 grados. Como si fuese una cosa prestigiosa que había hecho la marca, que había conseguido esa marca, que las revoluciones fueran de 360 grados. Como la de Egipto. ¿Eh? Como la de Egipto. La revolución de Egipto. Ah, ya. Ha hecho Bien. 360 grados, ¿no? La revolución que ha habido en Egipto. Después de la revolución que ha habido en Egipto. De La Egipto. primavera. En Egipto, La cuando se primavera levantaron. árabe. Sí, la primavera árabe, cuando se levantaron Ah. para derrocar Para a acabar. Mubarak y Ya. es una revolución de Estamos 360. todos pensando que era algo de Egipto, del No, antiguo no, no, Egipto. no, Ah, ya. no. Pero claro, que cuando hay una cosa que tiene que ocurrir necesariamente, el acontecer, la existencia se volatiliza absolutamente, porque la existencia no es nada más que la ejecución del plan que estaba al principio, ¿no? Es decir, ocurre lo que tiene que ocurrir. Entonces, no es posible que algo imprevisto, eso que tú llamas ocurrencias sobrevenidas o acontecimientos imprevistos tengan lugar. Entonces, no es posible ninguna sorpresa, ninguna novedad, ¿no? La contingencia. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, a mí me horrorizan cosas como lo en que dice Ortega en la meditación sobre la técnica de que el hombre es el ingeniero de sí mismo que tiene un programa y lo tiene que ejecutar. Y entonces la vida consiste en ejecutar un programa, es decir, carece de toda, frente a la vida como ensayo, en el sentido de Montaigne, donde uno explora y tantea y tienta, etcétera, etcétera. Él directamente, en uno de los capítulos de la meditación sobre la técnica, donde define la vida como proyecto de un ingeniero, hace una caracterización, diríamos, de programa informático prácticamente, y la existencia se reduce a ejecutar el programa como tal, ¿no? Ya está todo está en el principio, ¿no? Dice, un programa para la vida en su conjunto. Hay un amigo nuestro que viene a la tertulia, no diré su nombre, le preguntó a otro amigo catalán, le preguntó que cómo él se había interesado tanto por las cosas de Cataluña. Se quedó un poco perplejo. Como, no sé. No, yo empecé por leer, por mirar en catalán las obras de, ¿cómo se llama el de la boinita? Pla. Pla. Las obras de Pla, pero era absolutamente azaroso. No había plan ideal ninguno, o sea que refutaba por completo a Ortega. No sé, se sorprendió él mismo de la pregunta. No sé, pues porque leía Pla, me cayó en la mano un libro de Pla, me interesé y luego vi la versión catalana y por eso me interesé por cosas de Cataluña. O sea que no había ninguna programación, o sea que era completamente azaroso. El haber caído en su mano el libro de Pla, el haber interesado por Pla y luego por Cataluña. Bueno, Muy bien. pues vamos a terminar aquí ya por el tiempo, pero desde luego se ha demostrado la pertinencia del título, Altos Estudios Eclesiásticos. La cosa iba en serio, no era un chiste. La verdad, tampoco quiero intimidar a los posibles lectores, en el sentido, no discurre todo sobre esto. Esto refleja también la idea de que los estudios gramaticales de Ferlosio tienen ramificaciones en casi todo, más allá de la gramática. Y sí, es verdad, yo que solo quería apuntar, aquí se ha apuntado al principio, este libro recoge como fuera de programa las notas de traductor al informe de Víctor de Leveirón, que Demetrio Chamorro alguna vez muy pronto me dijo que era lo mejor que había escrito Rafael, y el propio Rafael en algún momento ha sostenido también que se cuenta entre las mejores páginas que ha escrito. Y aunque había muchos escrúpulos por incluirlas o no, aunque habían escrúpulos al principio por incluir esas notas con el texto de editar en el volumen, era de cajón recuperar este texto que, por otro lado, lleva más de 30 años sin publicarse. Porque introdujo una traducción mía, no es una obra mía, es una traducción. Y por las notas la introdujo. Bien. Pero fue decisión de él, que él es el editor del libro, ¿no? Una buena decisión.
Pues nada más, agradecer vuestra presencia, sobre todo agradecer a Rafael y a Tomás que nos hayan permitido escucharlos y agradecer, no sé, a los editores la iniciativa. Muchas gracias.